Mucha gente sabe lo que son las funciones cognitivas, pero incluso sabiéndolo, no siempre es fácil encajar las tuyas propias en el mapa de funciones propuesto por la teoría del MBTI. En el vídeo donde hablamos de cómo ordenar el mapa, que tendrás en la descripción y al final de este vídeo, explicamos cómo debe ordenarse para poder sacar una de las 16 personalidades. Sin embargo, no es tan sencillo, ya que es común encontrar que cuando la gente decide qué funciones le cuadran más, ven como no hay forma de encajarla en dicho mapa. ¿Por qué pasa esto y qué podemos hacer para evitarlo? De eso vamos a hablar hoy. ¡Comenzamos! Antes de hablar de trucos y consejos, vamos a repasar 3 problemas comunes que dificultan montar el mapa y también posibles soluciones a estos problemas. Primero, el problema con la terciaria y la inferior. Muchas veces cuando tenemos delante las 8 funciones cognitivas, miramos sus definiciones y demás y te dicen que hay que elegir cuáles crees que son las 4 que están en tu mapa. Empiezas a hacer una comparativa que normalmente es ne contra ti, se contra sí, fe contra fi y te contra ti. A fin de cuentas, no podemos repetir letras en el mapa. Si has hecho bien la comparativa, es muy probable que saques 4 funciones y que mínimo 2 de ellas estén bastante seguras, que serían la dominante y la auxiliar. El problema es que la función terciaria y la inferior en un mapa de funciones no siempre son bien usadas por el usuario. Por ejemplo, un SFJ que destaque mucho en la función fe puede que a la hora de decidir entre ti y te, decida te, porque sienta que no tiene mucho que ver con ninguna de las dos, pero que te podría encajarle un poco mejor por descarte, ignorando que ti es una función que forma parte de su mapa, pero en un sentido más torpe y doloroso. Para remediar un poco esto, no te quedes solo con las 4 funciones que decidas, una de cada letra, y enfréntalas entre ellas también. En el caso de este SFJ, si fe y te están a la vez, pregúntate cuál de las dos te encaja más. En otras palabras, después de comparar ne contra ni, se contra sí, fe contra fi y te contra ti, busca comparar las que no pueden coexistir dentro de un mismo mapa. Por ejemplo, fe y ti pueden coexistir, pero fe y te no. Esas las puedes comparar para decidir cuál tiene más posibilidades de ser de tu mapa y cuál apartaremos por el momento. Si te preguntas cuáles son las que no pueden coexistir, recordamos que los mapas de funciones están compuestos por parejas de opuestos. Por ejemplo, un INFP tiene fi y ne arriba y abajo estarán sus opuestas, si que es el opuesto de ne y te que es el opuesto de fi. Por lo tanto, fi no podrá ir nunca con ti, ne no podrá ir nunca con se, si no puede ir con ni y te no puede ir con fe. No pueden ir juntas las que son letras opuestas pero comparten dirección, introvertida o extrovertida. Segundo, la fuerza de las funciones sombra alta. Antes que nada, no te asustes si todavía no sabes lo que son las funciones sombra. Justamente será el siguiente vídeo del canal. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo. Pero por hoy, lo que más nos debe importar es que hay una o dos de las funciones sombra que nos pueden confundir. Especialmente hay una que es de las principales culpables a la hora de typear mal a alguien o a uno mismo. La sexta función, de la cual hablaremos más a fondo más adelante. Pero, resumiendo, es una función que la mayoría de nosotros creemos que tenemos mucho más alta, pero que realmente no está en nuestro mapa. Hay que vigilar con esa, porque puede confundir mucho a la hora de elegir. Por hoy solo diremos cuál es la sexta función para cada personalidad, para que podáis vigilar con ella y no typearos mal. Los STJ y SFJ podrían tener este problema con la función C, los NTJ y los NFJ con la NE, los STP y los NTP con T, los SFP y los NFP con FE, los ISTP y los ISFP con SI, los INTP y los INFP con NI, los ISTJ y los INTJ con TI, y los ISFJ y INFJ con la función FI. En resumen, si por ejemplo eres INTJ, es posible que a la hora de elegir tus funciones, TI pueda ser una de las que no quieras dejarte atrás. En este caso, el INTJ tendrá que ver si aparte de NI o TI le encaja NE o T, y seguramente notará que el T le encaja mucho más, haciendo que tenga más posibilidades de ser NITE y que esa creencia de tener el TI alto sea porque es su sexta función. Tercero, el efecto Full I o Full E. Este de los que hemos visto más seguido en los comentarios. Puede darse en personas sumamente introvertidas o sumamente extrovertidas. El caso más común es el de los introvertidos, que ante cada definición, como lo primordial para ellos es la introversión, deciden elegir introvertido a cada pareja de funciones, y entonces dicen, vale, pues soy fi, ti, ni y si. Eso no puede ser, ya que necesitan mínimo una ventana al exterior, que sería la auxiliar, o en el caso de ser extrovertido del todo, necesita una ventana hacia ti mismo. Pero centrándonos en el caso de alguien que dice ser fi, ti, ni y si, cuando esto pasa, ten por seguro que eres introvertido.
pero todavía quedan 8 posibles personalidades entre las que elegir. Para poder salir de esta situación, lo primero que debes hacer es elegir una o dos de las 4 funciones como las más posibles a la hora de decidir cuál será tu dominante. Lo ideal sería que escojas solo una, con la que más te identifiques de esas 4, pero tal vez sea común encontrarte con que 2 o incluso 3 te suenan igual de bien. Como mínimo descarta alguna. Y luego tienes que irte a las 4 funciones extrovertidas y buscar cuáles crees que te encaja mejor. Aquí sí eliges solo una porque en teoría todas te van a sonar mal, así que elige solo la que te suene menos mal. Esa seguramente será tu función auxiliar. Por lo tanto, si la que has elegido es la función C, lo más probable es que sea ISFP o ISTP. Si entre las 4 introvertidas la que habías elegido es Phi o Ti, entonces está claro cuál eres de los dos. Phi por un lado y C por otro, con la seguridad de que eres introvertido, darían pie a que eres ISFP sin duda. También puede darse que hayas elegido Phi y Sí a la hora de elegir las introvertidas predilectas, pero si te fijas en el apartado anterior, el de la función sombra, muchos ISFP e ISTP van a creer que tienen la función Sí más alta. En ese caso, en el de un ISFP por ejemplo, teniendo Phi y Sí como opciones, si ves que te encaja la función C, lo más probable es que debas dejar atrás la función Sí y quedarte con Phi-C, sabiendo que tu visión del Sí es porque es tu función sombra. Otra cosa que puedes hacer es ver si a la hora de elegir funciones predominan más las P o las J. En el caso del Phi y Sí, que también tiene C, se ha demostrado preferencia por 2 funciones P y una función J, por lo que es más probable que sea IP y por lo tanto ISFP vuelve a ser la más posible. Resumiendo, si tienes las 4 I, clasifica por bloques cuál crees que es la que más te cuadra de la introvertida y cuál de la extrovertida, y con eso estarás más cerca de encontrar tu personalidad, o por lo menos estrechar el cerco y pasar de 8 candidatas a menos de 4. Una vez aclarados esos 3 problemas clave y sus posibles soluciones, hablaremos de otros trucos que pueden ayudar mucho a montar el mapa de funciones si no ha podido montarse de manera natural a la primera. Estos son 3 trucos generales que se nos han ocurrido y que esperemos que ayuden a la mayoría, ya que en algunos casos montar el mapa de funciones cuando estás empezando puede ser toda una odisea. 1. La letra dominante. Este truco no siempre es el más recomendable, pero sí debes recurrir a él en caso de emergencia. Siempre es mejor ir por funciones y no fijarse tanto en las letras. Lo de las letras como primordial es algo que algunos test tienen como base y que genera una cantidad abrumadora de resultados equivocados. Sin embargo, no es del todo mala idea usarlo como complemento. Si estás atascado, pregúntate si tienes claro, por lo menos, alguna de las letras por sí sola, es decir, si eres más I o E, más N o S, más F o T y más J o P. No decimos que lo hagas con todas, porque eso ya sería ir completamente a las letras, pero inténtalo al menos con las que tengas más claras. Eso sí, antes de usar tu opinión sin más, primero observa con atención qué es lo que te dicen las funciones que has elegido. Por ejemplo, puede que te haya salido Sí, Ni, Ti y Fe. Eso querría decir que tienes predilección hacia la introversión, ya que son 3 introvertidas y una extrovertida. Pero además nos da otro dato, y es que eres más J que P, porque hay 3 funciones enmarcadas en las personalidades J, mientras que solo una de las funciones, en este caso la función Ti, sería de las personalidades P. Por lo tanto, podrás empezar a sospechar que eres una persona IJ. En el caso del ejemplo, viendo que Fe es su única extrovertida, es bastante sospechosa de ser la auxiliar. Recordemos que para los introvertidos la función extrovertida más alta será la auxiliar. Por lo que esa persona debe ser Fe auxiliar y Ti terciario. Siempre que seas Fe auxiliar, eres Ti terciario, la opuesta. Y encima Ti estaba contemplada por la persona de este ejemplo. Por lo tanto, esa persona sería ISFJ o INFJ, y tendrá que decidir si le encaja más Sí o le encaja más Ni. Pero por lo menos habrá podido reducir de 16 a 4 y de 4 a 2. Luego hemos visto personas que, por ejemplo, dicen que son T, Se, Si, Fi y Ni. Es decir, personas que han traído 5 funciones. Ya que no han hecho una comparativa como tal, sino que simplemente han apuntado cuáles son las que les sonaban mejor. Esa persona parece tener predilección por la letra S, pero en lo demás está bastante equilibrada. Hay 3 J y 2 P, hay 2 E y 3 I. Si yo intentase ayudar a una persona con un caso así, le diría que revise solo las 8 personalidades S y que empiece a hacer combinaciones. Como opinión personal, creo que esa persona podría ser ISFP, porque tiene Phi, Se, Ni, T y luego ha puesto la función Si, que es la sexta función de los ISFP, la que te puede confundir. Así que todo encaja. Pero tampoco es descartable que, si tiene tan claro que es S, sea una de las S dominantes: ESFP, ESTP, ISTJ y SFJ. De esas 4 descartaría ESTP e ISFJ, porque la auxiliar de esas 2 no se encuentra entre las apuestas de esta persona.
Por lo tanto, en el complicado caso de estas 5 funciones, habríamos pasado de 16 a 8 y de 8 a 3, siendo las más posibles ISFP, ESFP e ISTJ. Con este tipo de trucos en que miras letras dominantes o piensas por tu cuenta las tuyas propias en caso de empate, puede ayudar mucho a empezar a descartar algunos caminos. Y luego comprobar si los caminos en los que has pensado encajan con las funciones que tienes delante. 2. Los empates. Como ya hemos visto en los ejemplos y explicaciones anteriores, muchas veces será inevitable reducir las posibilidades a 2 o 3 personalidades posibles. Y puede que tu labor a la hora de montar el mapa de funciones termine ahí. Pero por lo menos ya tienes 2 o 3 claras, así que no hace falta que estés mirando vídeos de las 16 personalidades o de 8 de ellas, o las que sea que te pudieran hacer dudar antes. Lo normal es que incluso intentando reducir las opciones, mucha gente dude entre 2, 3 e incluso 4 personalidades. Debido a que muchas veces las funciones cognitivas se mezclan con otras cosas que nos definen, como nuestro enagrama, nuestra educación, nuestro entorno o nuestros traumas. Encontrar tu personalidad para algunas personas puede ser un viaje, que normalmente empieza con un test de internet que te tira un resultado que normalmente es INFP-T, y te crees que eres eso durante un tiempo, luego ves que no, o buscas confirmar que sí que lo eres porque te han dicho que los test son horribles, pero aún así a ti te encaja, y es verdad que a veces aciertan. Entonces, cuando estás en ese punto del viaje, lo normal es mirar definiciones de las personalidades en internet o en vídeos de YouTube. En nuestro canal mismamente tenemos un vídeo para cada personalidad. Y con eso poco a poco ir viendo cuál es la que mejor te encaja. Lo que queremos decir en este punto es que algunos conseguirán llegar a una conclusión satisfactoria montando el mapa, pero otros no. Los que no, por lo menos deben conseguir reducir el número de posibles personalidades, y así ya habrá servido de algo. Es decir, aunque lo ideal es que tu personalidad se defina por las funciones y no por las explicaciones generales, en caso de empates sí que tendrás que buscar esos recursos. Además, recordamos que muchas veces el MBTI es más fácil de definir no solo cuando estás sano, también cuando pasas de los 20 o incluso los 30 años, y por lo tanto, si todavía eres bastante joven, es posible que todavía te quede bastante camino para poder decir que estás totalmente conforme con tu conclusión sobre cuál es tu personalidad. Añadimos también que en nuestros vídeos de personalidad dedicamos una sección a comparar cada personalidad con sus 4 vecinas de letras. Por ejemplo, INFP tiene un apartado donde la comparamos con ENFP, ISFP, INTP e INFJ. Así, en caso de dudar, por ejemplo, entre INFP e ISFP, ese apartado te puede ayudar. Si buscas ese tipo de comparativas, puede que consigas romper del todo el empate. Y 3. La conexión entre las funciones opuestas. Si tienes muy clara una función, ya sea dominante o auxiliar, es muy probable que su opuesta no la tengas tan clara, te puede parecer más ajena. Sin embargo, en todos los mapas siempre van por parejas de opuestas. La dominante y la inferior son opuestas la una de la otra, y la auxiliar y la terciaria son opuestas la una de la otra. Cuando decidas entre personalidades no debes olvidar nunca eso. Es más, es muy posible que no pongas la función inferior entre tus funciones elegidas, así que para muchas personas la mejor forma de sacar la función inferior será detectando primero la dominante y luego ver cuál es su opuesta, y ver si te encaja. En ese caso debes pensar si en tus momentos de estrés usas una versión torpe e insana de dicha función. Por ejemplo, si eres sí dominante, puede que no hayas querido poner ne entre tus opciones a la hora de montar el mapa, y que por ejemplo la función ni te sonase un poquito mejor. Pero pregúntate si como sí dominante, y por tanto como ne inferior, tienes problemas con ideas improductivas, conexiones mentales raras, hablar de más y torturarte con muchos ¿qué pasaría si negativos? Si la respuesta es que sí, es posible que ya esté todo definido y que en efecto seas sí dominante y ne inferior. Si la respuesta es puede encajar pero tampoco es tan así, puede que también seas sí auxiliar y ne terciario. Si la respuesta es que esa explicación no te cuadra, entonces revisa otra pareja de funciones opuestas. O directamente busca cuál es la función que más te encaja como inferior a la hora de estresarte. Y puede que de ahí salga la dominante. Para la auxiliar y la terciaria tienes que ver qué opuestas crees que tienes más juntas. Por ejemplo, un ENFP verá ne y si bastante separados, porque son su dominante y su inferior. Pero verá las funciones phi y t algo más juntas y mezcladas, ya que son su auxiliar y su terciaria, y por lo tanto están pegadas, trabajan juntas. En los comentarios, siempre que veo a alguien, por ejemplo, decir no sé si soy INTJ o ISTJ, no solamente le digo que compare ni contra sí, le pregunto también cómo se estresa, si con C inferior o con NE inferior. O si por ejemplo dudan entre ENFP y ENTP, que tienen la misma dominante, no le pregunto solo si le cuadra más phi o ti, que sería la auxiliar. Le pregunto si le encaja más phi-te o le encaja más ti-fe. Es decir, directamente le pregunto por la combinación de opuestas en auxiliar terciaria. En resumen, piensa siempre en parejas de opuestos y recuerda que es posible que no traigas a la inferior, e incluso a veces a la terciaria,
por voluntad propia a la hora de elegir qué funciones son las tuyas, y entonces debas sacarlos con este truco. Tenemos 2 vídeos hablando sobre cómo funcionan las parejas de opuestas y otros 2 hablando sobre cómo actúa cada función en cada zona del mapa, por si no sabes identificar cómo es una función en terciaria o en inferior, ya que ahí son algo más torpes y son un poco diferentes a la definición habitual de la función. Tienes todos los links en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya sido útil para terminar de encajar tu propio mapa de funciones si has tenido problemas hasta el momento. Y si todavía hay más problemas que no hemos abarcado, déjalo en los comentarios e intentaremos ayudar. O si alguien que lea los comentarios puede hacerlo, también lo agradecemos. Deja un like si te ha gustado o te ha sido útil el vídeo y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!